Bien, vamos a continuar con otra técnica muy interesante de la biotecnología, que es la reacción en cadena de la polimerasa, las siglas PCR, ¿vale? Las siglas están en inglés, Polymerase Chain Reaction. Entonces, es una técnica muy importante para el desarrollo de la genética y de la biotecnología y de la manipulación de ADN, ¿vale? Para trabajar con ADN, porque es literalmente una fotocopiadora de ADN. Fue inventada por Kari B. Mullis y sirve para producir todas las copias que quieras de ADN a partir de una muestra muy pequeña. Incluso una sola cadena de ADN puedes sacar pues todas las cadenas que te dé la gana, ¿vale? Copias de la misma cadena. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer la PCR? Necesitamos el ADN que queremos copiar, evidentemente. Esto es como para hacer fotocopias. Si quieres copiar una hoja, necesitas la hoja original, pues esto es igual. El ADN que queremos copiar. Necesitamos la proteína que se encarga de copiar el ADN, que es la ADN polimerasa, capaz de leer la secuencia de ADN que hay que copiar y fabricar la cadena complementaria, ¿vale? Porque la polimerasa sabe unir las bases por complementariedad. Si hay adenina en la cadena molde, en la complementaria introducirá timina, y si hay guanina, introducirá citosina, ¿vale? Se utiliza la Taq polimerasa, que es la polimerasa de una bacteria llamada Thermus aquaticus. ¿Por qué? Pues porque es esta polimerasa de esta bacteria, como esta bacteria vive en aguas termales, su enzima, su polimerasa, soporta muy bien las altas temperaturas, no tiene ningún problema. Y es necesario utilizar esa polimerasa porque si usamos, por ejemplo, la de nuestro cuerpo, la de nuestras células, la ADN polimerasa de nuestras células no soporta 90 grados de temperatura, ¿vale? Se desnaturaliza, se estropea antes. Entonces, pues necesitamos la polimerasa de esa bacteria. Necesitamos también cebadores o primers, es lo mismo, que son fragmentos cortos de ADN, entre 20 y 50 nucleótidos, ¿de acuerdo? Eso es un fragmento corto de ADN. Y son complementarios a cada uno de los extremos de la cadena de ADN que queremos copiar, ¿vale? Y son necesarios porque la ADN polimerasa necesita un fragmento de cadena ya hecho para poder seguir añadiendo nucleótidos, porque si no, la ADN polimerasa no puede empezar la cadena de cero, ¿vale? Es decir, si tiene esta cadena aquí, ella no puede empezar si ya no hay algún nucleótido colocado por aquí, ¿vale? Por eso se ponen los primers, ¿vale? Ahí se ve, ¿de acuerdo? Porque aquí, en este caso, sí que ya puede continuar y seguir leyendo e ir enganchando a este que ya está, ¿vale? Ya puede seguir añadiendo nucleótidos para juntarlos y formar la cadena que falta, ¿vale? Sin embargo, si no tiene un trozo ya empezado, no es capaz, es decir, aquí no podría empezar ella solita a fabricar la cadena complementaria, ¿vale? Bueno, entonces necesitamos los primers y evidentemente necesitamos los desoxinucleótidos de adenina, timina, citosina y guanina que tiene cualquier ADN, ¿vale? Porque si no le das los ladrillos, pues no se puede fabricar la molécula, ¿vale? Si no le das sus unidades, que son los nucleótidos, ¿de acuerdo? Desoxinucleótidos, como es ADN, pues son nucleótidos de desoxirribosa, ¿vale? Y tienes que tener, pues, de todos. Y la PCR se hace en 3 etapas, ¿vale? Un ciclo de PCR consiste en estas 3 etapas: desnaturalización, alineamiento y elongación. Eso es un ciclo de PCR, ¿vale? Entonces, vamos por la primera etapa. Desnaturalización es la separación de las cadenas, de la doble cadena de ADN, de la doble hélice, se separa. ¿Y cómo se separa? Calentando a 95 grados durante 1 minuto. Fijaros que la temperatura es alta, ¿eh? Por eso he dicho aquí que hace falta la polimerasa de esta bacteria que vive en fuentes termales, ¿vale? Entonces, 95 grados 1 minuto, conseguimos que la cadena, la doble hélice, ¿vale? Al ser tan alta la temperatura, se separe una cadena de la otra cadena, ¿vale? Quedan separadas. Si volviésemos a bajar otra vez la temperatura hasta una temperatura normal, volverían a unirse por los puentes, o sea, sí, por complementariedad de bases, ¿vale? Porque la adenina encaja con la timina y la guanina con la citosina,
volverían a engancharse y quedarse pegaditas, pero con la temperatura se separan. Bien, una vez que hacemos la desnaturalización, el siguiente paso es el alineamiento e hibridación. Los cebadores se unen a los extremos de cada una de las cadenas. ¡Uepa! Me he ido. Perdón, aquí. Los cebadores se unen a cada uno de los extremos de las cadenas que se acaban de separar y para que puedan unirse necesitamos bajar la temperatura entre 55, 60, 65 grados durante unos 40 segundos, ¿vale? Para darles tiempo a que se unan a sus extremos, ¿vale? Cada uno en su sitio. Y la tercera etapa, que es la elongación, consiste en que la TAC polimerasa ahora es cuando se pone en marcha porque ya hay cebador unido, entonces la TAC polimerasa se pone en marcha por un lado y por el otro y va leyendo la cadena molde y va uniendo los nucleótidos complementarios que son los que hay que incorporar en ese punto, ¿vale? A partir del cebador. Por ejemplo, el cebador acaba aquí, el siguiente nucleótido que lee aquí, imaginaos que el nucleótido rojo este de aquí es de guanina, pues entonces engancha citosina, coge una citosina y lo une. Siguiente es adenina, pues coge y engancha timina. Siguiente es adenina otra vez, pues coge y engancha timina. Y así sucesivamente, va leyéndolos y va metiendo el nucleótido que corresponde, los va introduciendo y los va uniendo para formar la cadena entera, ¿vale? No los deja sueltos, los va uniendo, ¿de acuerdo? Con una cadena y con la otra. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer la elongación? Bueno, primero se hace a la temperatura unos 72 grados, ¿vale? ¿Cuánto tiempo está así, elongando, alargando la cadena? Depende de la longitud del ADN que tengas. Y el tiempo de espera se calcula teniendo en cuenta que la polimerasa une unas 1000 bases por minuto. Entonces, pues, si tienes un fragmento de 3000 bases, que sería pequeñito, pues en 3 minutos habría terminado, más o menos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y una vez que ha terminado, pues ya tengo las dos copias, ¿vale? Al finalizar el proceso tenemos dos cadenas idénticas de ADN, ¿vale? Ese sería el esquema del proceso. ¿Dónde se hace esto? Esto se hace en aparatitos que se llaman termocicladores, ¿vale? Que son, pues, es como se llama termociclador porque hace la PCR todas las veces que quieras. Es una máquina que calienta y enfría la reacción en periodos cortos de tiempo, respetando pues las temperaturas a las que hay que poner el periodo para que desnaturalice, ¿vale? Desnaturalizar eran 95 grados durante un minuto, más o menos. Un minuto. Déjame ver, sí, un minuto. Es decir, respeta los tiempos, lo programa ella, ¿vale? Luego baja la temperatura a 65 grados 40 segundos y luego se pone a 72 durante el tiempo que necesite, ¿vale? Es decir, esa propia máquina te mide los tiempos y las temperaturas. Y se introduce esta tapita que tiene aquí, se levanta y ahí es donde se introduce la muestra de la reacción, que es eso, ¿vale? En un tubito, ¿vale? En un tubo pequeñito. Ahí se mete todo, la polimerasa, los primers, la muestra de ADN que necesitas, los desoxinucleótidos, ¿vale? Agua de disolución, bueno, para hacer, sí, creo que es, bueno, disolvente, y luego tampón buffer de ADN. Estos son para que se mantenga bien la disolución, ¿de acuerdo? El cloruro de magnesio también estabiliza el ADN, etcétera, etcétera. Bueno. Y este tubito, una vez que ya están todos los ingredientes de la PCR, es cuando se mete en el termociclador, ¿vale? Hay un montón de termocicladores, mirad este de aquí, con la tapa levantada, ahí es donde se metería el tubito con los componentes, ¿vale? Aquí tenemos un esquema. Es que se ve un poco, a ver si ahí se ve mejor, creo, sí. Ahí se ve, ¿vale? Con la tapa levantada, aquí se metería el tubo de la PCR, ¿vale? Pone ahí tubo PCR y esta placa, tapa con placa de calentamiento, es lo que hace que se calienten a distintas temperaturas en distintos tiempos. Bueno, pues eso es un ciclo de PCR, por tanto son esos 3 pasos seguidos: desnaturalización, alineamiento y elongación, ¿vale? Y
cuando acabamos un ciclo de PCR obtenemos 2 cadenas, 2 copias, ¿vale? Pero yo puedo hacer todos los ciclos de PCR que queramos, ¿vale? Con 2 ciclos, si con un ciclo obtienes 2 copias, con 2 ciclos obtienes 4, con 3 obtienes 8 copias de ADN y con n ciclos de PCR obtenemos 2 elevado a n copias, ¿vale? Porque son potencias de base 2, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el ADN molde. Si lo haces primer ciclo, 2 copias. 2 elevado a 1, 2 copias. Segundo ciclo, 2 elevado a 2 ciclos, 4 copias. Tercero, 2 elevado a 3 ciclos, 8 copias. Cuarto ciclo, 2 elevado a 4, son 16 que diga. Sí, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, pues, cuando tienes 2 elevado a 35... pues te salen pues una burrada, 34.000 millones de copias, ¿vale? Entonces, la PCR puedes obtener la cantidad de ADN que te dé prácticamente la gana. Entonces, pues es muy utilizada, es una técnica realmente importante, ¿vale? Aplicaciones que tiene la PCR: permite preparar fragmentos de ADN para clonarlos en plásmidos, para engancharlos a plásmidos o a virus. Por ejemplo, imaginaros antes cuando cogimos el gen de la insulina, ¿no? Lo cogemos de una célula. Podemos clonar, o sea, podemos duplicar ese gen las veces que queramos y preparar un montón de plásmidos, no solamente para una bacteria, por ejemplo, ¿vale? Podríamos transformar muchas bacterias. Si no queremos esperar a que se dupliquen ellas o que se pasen ellas el plásmido entre ellas, bueno. También permite diagnosticar enfermedades hereditarias. Es muy famosa últimamente la PCR precisamente por esto, porque es la típica prueba que está hoy en día funcionando a tope con el coronavirus, ¿vale? Porque permite identificar virus, no solamente el del coronavirus, el del papiloma humano también, etcétera, etcétera, ¿vale? Identifica patógenos. Y además también se utiliza en pruebas de paternidad y análisis forenses de la policía científica, sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos una muestra de ADN de un individuo que no sabemos quién es, que queremos identificar, pero esa muestra que ha dejado es muy pequeña, un pelo, una gotita de sangre, entonces ahí hay muy poco ADN para poder trabajar bien con él, pero no hay problema porque se puede multiplicar y hacer todas las copias que quieras, ¿vale? Bueno, pues en el próximo vídeo veremos las células madre, otra aplicación muy importante de la biotecnología.